Hola, bienvenidos a esta segunda parte en la que vamos a hablar acerca del diagnóstico por lengua, ¿sí?, en medicina tradicional china. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Obviamente, si es la primera vez que vienes a este video tutorial, pues te recomiendo que entres al canal y busques la primera parte de diagnóstico por lengua. Para mí es un gusto acompañarlos en su proceso de formación, transmitiendo desde Colombia, desde mi querida Colombia, para todos ustedes. Espero que estemos aprendiendo mucho acerca de lengua. En esta segunda parte, bueno, en la primera parte que vimos toda la parte introductoria, vimos algo de neurofisiología, algunas recomendaciones y alcanzamos a ver toda la parte del cuerpo, ¿sí? Y estamos viendo ahorita del color, disculpen, y ahorita estamos viendo forma del cuerpo, específicamente de la lengua. Entonces, bueno, espero que este video tutorial sea de su agrado y recordarles acá debajo de la descripción del video ustedes despliegan la pestañita, ¿sí?, y van a encontrar un autoexamen. El autoexamen es para ustedes, para que pongan en práctica todo esto que han aprendido con este video tutorial de diagnóstico por lengua, y creo que es bien importante. Como ustedes saben, mi lema es hacer esto mucho más entendible y mucho más sencillo para todos ustedes. Vuelvo y repito, estos tutoriales no es que sean tutoriales de 15 minutos, son tutoriales que básicamente corresponden a clases magistrales en la cual estamos yendo un poco más profundo en la enseñanza de la medicina tradicional china, para que no queden dudas y que realmente podamos por fin entender cómo se hace un adecuado diagnóstico por lengua, ¿sí?, y no tengamos inconvenientes. Lo importante acá es que no aprendamos esto de memoria. Les dejo mis direcciones de contacto de todos ustedes, así que para mí es un placer acompañarlos en su formación en cualquier mundo no. Sí, pues a este ritmo, sí, cualquier mundo, cualquier otro mundo, vamos a terminar viviendo en otro planeta. Pero para mí es un placer acompañarlos en cualquier lado en el que estén ustedes ahorita en estas cuarentenas, aprendiendo y reforzando un poco su aprendizaje en medicina tradicional china. Así que bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema que nos corresponde para el día de hoy. Bueno, entonces vamos en cuerpo. Dijimos, el último cuerpo, forma del cuerpo que vimos fue el cuerpo que es rígido. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo es flácido? Entonces todo lo contrario. Entonces un cuerpo flácido, pues generalmente, como el estado del cuerpo refleja el estado de nutrición, ¿sí?, de líquidos orgánicos, de la sangre, pues obviamente lo esperado para nosotros, ¿sí?, es que si yo tengo un cuerpo que es totalmente flácido, si yo tengo una insuficiencia de líquidos orgánicos, mala nutrición a tendones debido a la deficiencia de chi, o sea, es más por un cuadro de insuficiencia, ¿sí?, que es lo esperado para nosotros, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos esperando, ¿no? Ojo con una cosa que acá quiero hacer énfasis. Muchas veces, o sea, un cuerpo flácido es como cuando ustedes pierden el tono muscular. Cuando se pierde el tono muscular, uno lo llama dentro de la parte de la medicina china síndromes Wei. El síndrome Wei, por ejemplo, es debido muchas veces a ataques de factores patógenos como el viento. Entonces uno no puede descartar tampoco la presencia de viento acá. Un viento que esté obstruyendo un meridiano, que impida la nutrición hacia la lengua y que llegue todo esto a la lengua y la pueda nutrir, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta también, no solamente esto de base, sino también la afectación de un factor patógeno como el viento, ¿sí? Nosotros también lo vimos en lenguas rígidas, ¿sí?, pero el cuerpo flácido tiene que ver también con eso, con algunos síndromes y factores patógenos, como en este caso el viento, por ejemplo, pero tiene que ver más, es más por eso, ¿no?, porque puede empezar a bloquear, ¿sí?, algunos meridianos. Vale. Cuerpo tembloroso. Entonces, bueno, vamos en la segunda parte, ¿no? Ya vimos color, vamos en cuerpo todavía. ¿Listo? Cuerpo. Tembloroso. Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos esos cuadros temblorosos neurológicos, uno piensa mucho en viento, bien sea viento interno o viento externo. Fíjense en que el viento tiene que ver mucho con esto, con el movimiento de las lenguas, bien sea rígido o bien sea tembloroso, bien sea flácido, por ejemplo, ¿sí? Entonces el viento está metido en todo esto. Y más, por ejemplo, en esto, el viento tiene esas características de causar mucho temblor. Cuando yo tengo presencia de viento, causo mucho temblor, ¿sí? Y eso es algo que explicamos muy bien cuando dimos el video tutorial
en viento. Por ahí hay dos partecitas, es un tutorial un poco más corto, sí, que les explica muy bien el factor patógeno viento, tanto externo como interno, que es importante y se los recomiendo para que lo observen. Bueno, si no saben mucho de viento. ¿Listo? Bueno, que hace parte del capítulo de diagnóstico. Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, enfermedades prolongadas, déficit de sangre, energía por déficit de Yang, claro, o sea, si no llega una adecuada energía, en este caso, que sea la energía Yang, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es que la energía Yang me permite un adecuado movimiento. Acordémonos que el Yang en general en el organismo está representado, o más bien el Qi tiene una naturaleza mucho más Yang. Entonces, cuando yo empiezo a perder, por ejemplo, esa energía que me permite adecuadamente llegar a la lengua y que permite un adecuado movimiento, yo puedo tener entonces lenguas temblorosas, pero es por eso. Y obviamente el déficit de sangre. ¿Por qué? Específicamente por una razón. Uno, porque si no llega sangre, pues no nutre adecuadamente la lengua, por una parte, ¿sí? Entonces yo tendría una lengua, miren, fíjense en cómo es esto. Puedo tener una lengua temblorosa, pero puedo tener una lengua que sea, por ejemplo, pálida, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Igual que el déficit de Yang, en ese caso. Pero también hay otra razón, y es que, por ejemplo, muchos cuadros de déficit de sangre, específicamente cuando son de madera, el déficit de sangre de hígado, ¿sí? Que digamos que el déficit de sangre en hígado, el déficit digamos, es un síndrome que afecta mucho. Ahí está, diagnóstico en medicina china, también tengo algunos tutoriales cuando ustedes revisen el elemento madera. Pero el déficit de sangre tiene la capacidad de generar viento, y el viento pues tiene la capacidad de generar lenguas temblorosas, ¿no? Hay 4 síndromes en madera que ocasionan viento. Uno de esos es el déficit de sangre. Entonces, fíjense en que a través del déficit de sangre de hígado puedo generar viento y ocasionar eso. ¿Listo? O también es a través de la nutrición. Si no llega adecuadamente la sangre, pues no nutre bien la lengua y esta empieza a temblar. Bueno, ojo con esta lengua que me interesa muchísimo. ¿Sí? La lengua que tenga parálisis y que esté desviada, o sea, esto es importante para nosotros, lo que les decía. Estas lenguas, a ver, lo que les digo, la lengua rígida, la lengua que sea flácida, que no tenga un adecuado tono, las lenguas temblorosas, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que tiene que ver mucho con la presencia de viento. Cuando la lengua se paraliza, o sea, el parálisis no es lo mismo que rigidez. Rigidez es cuando está rígida y no puede casi moverse ni hablar ni nada de eso, ¿ok? Pero en muchas ocasiones puede estar, por ejemplo, la mitad de la lengua paralizada. Cuando yo tengo la mitad de la lengua paralizada, o sea, no tiene tono muscular, y saca la lengua y lo que hace la lengua automáticamente es desviarse. ¿Por qué se desvía? Porque en un lado de la lengua, ¿sí? No hay un adecuado tono, entonces coge la lengua, ustedes hacen que salga la lengua y la lengua se desvía para el otro lado, porque la mitad de la lengua está paralizada y no tiene tono, ¿sí? Eso es por una parálisis del 12º par craneal que se llama el hipogloso, que acordémonos, lo que les expliqué en la primera parte, es la que le permite dar el movimiento a la lengua. Entonces, en esos casos de parálisis de hipogloso, ¿sí? Miren que, por ejemplo, las parálisis neurológicas tienen que ver mucho con la presencia de viento, según la medicina china. Entonces, cuando yo tengo la lengua parálisis desviada, entonces yo pienso mucho, por ejemplo, en eso, en la presencia de viento. Para nosotros, dentro de la parte médica, pues tenemos que descartar cosas del encéfalo, a la salida del nervio hipogloso que está a nivel del bulbo raquídeo, que tenga algún evento cerebrovascular, alguna masa, algún absceso, algo que me esté limitando y que me esté ocasionando mucho la parálisis. Entonces, en esos cuadros neurológicos de la lengua, pues es mejor remitirlo y que pues le terminen haciendo algunos estudios complementarios el médico especialista. ¿Listo? Es importante no solamente quedarnos con el diagnóstico chino. Lo que les dije, esto es una medicina integrativa, entonces sí es importante eso, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Aparte de nuestro diagnóstico por medicina china, pues sí es importante complementarlo un poco con eso. Bueno, listo. Hay otra forma del cuerpo que son formas largas, o sea, uno le pide al paciente que saque la lengua y tiene lengua que es larga. La lengua larga generalmente son lenguas, según Giovanni Mascioscia, que tienen una tendencia mucho más al calor. Y especialmente es larga porque, digamos, que tiene una tendencia especialmente al calor, pero en el llavo superior, o sea, en el corazón. ¿Listo? Eso con respecto a la forma larga. Entonces, si la forma larga me habla mucho del calor, la forma obviamente corta me habla mucho desde el frío, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo,
presencia de frío, ¿sí? Frío interno, un frío interno. Se me baja el yang, hay presencia de frío o hay un factor frío interno. Entonces, las formas cortas, si son pálidas y húmedas, ya vimos el color pálido, ¿por qué? ¿Sí? Se estanca la cantidad de sangre que llega, no le da la coloración y por eso es pálido. Y húmedo porque el frío es un factor patógeno yin que tiene que ver mucho con la presencia de líquidos orgánicos, ¿sí? Porque es un factor patógeno yin, entonces aumenta más el yin en el cuerpo, aumenta la cantidad de líquidos orgánicos. ¿Listo? Entonces por eso es húmeda. Y bueno, y también se puede ver en otros cuadros, por ejemplo, de extrema insuficiencia de yin, ¿sí? Cuando ya hay una insuficiencia de yin, entonces hay un calor más por insuficiencia, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, presencia de lenguas que pueden ser cortas, ¿sí? Rojas, y que pueden estar peladas, o sea, no pueden tener incluso saburra por encima. Bueno, otra forma del cuerpo, seguimos en el mismo capítulo de forma, son las formas fisuradas, o sea, la presencia de fisuras. Es importante que ustedes sepan, obviamente, nosotros vimos, ¿se acuerdan? Lenguas secas que se ven como partidas, pues más o menos es lo mismo. La presencia de fisuras es eso, es la insuficiencia de qué, en este caso la insuficiencia de yin, que corresponde pues a los líquidos orgánicos, que se puede ver a qué, a un calor por plenitud. Si yo tengo un exceso de calor, lo que hago es consumir todos los líquidos yin y eso lo que me lleva es a que si yo no tengo líquidos yin, entonces esa sensación de humedad se va pues a ir para abajo, ¿sí? No es para abajo, se va a acabar, ¿sí? Y entonces va a tener presencia de fisuras. Obviamente, depende de la fisura donde esté, entonces por eso les digo, si yo tengo fisuras cortas y horizontales en toda la parte del cuerpo, pues ahí está la zona del estómago del vaso, entonces insuficiencia yin de estómago. Si tengo fisuras centrales y verticales hasta la punta, pues yo digo que tiene que ver mucho más con síndromes de corazón, o sea, fisuras que vayan por todo el llado superior, por la localización del llado superior en la lengua, otras fisuras cortas y transversales a los lados, ¿sí? Pero en la zona media. Entonces miren que acá hay una diferencia, fisuras horizontales y fisuras transversales. Pues insuficiencia crónica de chi vaso, ¿listo? Que es lo que nos está indicando, ¿sí? ¿Por qué la insuficiencia crónica de chi vaso? En este caso el chi tiene una naturaleza más yang y yo les dije que era más yin, entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Porque acordémonos que el chi de vaso, ¿sí? La energía chi de vaso permite la movilización de los líquidos orgánicos en el cuerpo. Entonces, si inclusive, miren, si yo tengo, por ejemplo, insuficiencia chi yang de vaso, yo no, digamos, impulso los líquidos orgánicos, ¿sí? Que lleguen adecuadamente hacia las zonas como la lengua, por ejemplo, ¿sí? Pero es por eso, y es específicamente, por ejemplo, en este caso, pues del vaso, ¿ok? Pero en el resto, yo pensaría esas lenguas que son fisuradas, que son secas, partidas, más me iría de pronto un poco más pensando por las insuficiencias de yin, que lo que le permite es dar la sensación de humedad, pues no la sensación, sino la característica de humedad a la lengua. Bueno, vamos a seguir con otra parte muy importante, tercera parte. Entonces ya vimos color, vimos la forma y su cuerpo y ahora vamos a ver la saburra. La saburra, entonces lo que les decía, representa el estado de los órganos yang, principalmente del estómago, porque el adecuado funcionamiento del estómago permite que exista, esa humedad que es que tiene un nombre. Bueno, es la humedad que queda de todos los procesos digestivos, que lo que hace el estómago es enviarla hacia la lengua y por eso se forma la saburra. Entonces la saburra es la representación básicamente de, uno, el estado del estómago como órgano yang y dos, de su estado del yin. ¿Listo? Indicativo de un adecuado proceso alimenticio. Lo normal es que sea una saburra que sea blanca, que sea una saburra que sea fina. ¿Listo? El color de la saburra puede cambiar, uno, dependiendo de los hábitos alimentarios, si el paciente fumó, si el paciente tomó, por ejemplo, té, mate, que tanto les encanta a mis amigos en Argentina, si fuma, si consume algún producto con químicos, entonces puede cambiar el color de la saburra y eso es importante saberlo, o previamente, si al examen que haya consumido algún alimento en general. Y también pues que se haya cepillado, por ejemplo, antes del examen, un adecuado lavarse muy bien la boca y que se haya quitado la saburra con el cepillo, pues obviamente hay que advertirle un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, entonces lo recomendado es que no se haga el examen visual si después de haberse cepillado, instantáneamente, ¿no? Bueno,
Obviamente, ojo con esto, lo que les voy a decir, la saburra, ¿qué me representa? Y esto es bien, bien importante. Nosotros ya lo vimos en calor, cuando vimos el color, y esto es importante que lo sepan, representa el estado del factor patógeno, bien sea en su presencia o en su ausencia, y además representa, digamos, la fuerza del factor patógeno. Si la saburra es más espesa, representa que un factor patógeno tiene más fuerza, pero si es mucho más delgada, representa que el factor patógeno, ¿sí? Representa que el factor patógeno pues o está hasta ahorita ingresando al organismo, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo pacientes en los que inicialmente veo saburras espesas, pero que con el tiempo y con el pasar de los días veo que disminuye, quiere decir que ese factor patógeno, uno, ya no está tomando tanta fuerza, ¿sí? Se está saliendo del organismo. O todo lo contrario, si está delgada inicialmente y se empieza, por ejemplo, a volver más espesa, pues es un, digamos, es un signo que nos representa la fuerza que tiene el factor patógeno, que en este caso sería mal, ¿no? Pues factor patógeno ¿de qué tipo? Bien sea interno, bien sea externo, ¿sí? Entonces recordémonos otra vez yo con esa palabra, recordemos que factores patógenos hay de dos tipos, internos o externos. Entonces yo puedo tener internos por disfunción orgánica o por alguna cosa emocional no resuelta, o factores patógenos que adquiere del medio ambiente, que en este caso se denominan factores patógenos externos. Los invito a ver nuevamente la presentación de factores patógenos. Fíjense que, por ejemplo, en medicina china hay temas muy importantes. Ese tema de factores patógenos es supremamente importante. Importantísimo entenderlo. Eso sí, se los recomiendo. Bueno, para que lo estudien. Bien sea este canal o bien sea donde sea, pero estudienlo en serio, que esto es de entenderlo. Los factores patógenos son supremamente importantes. Bueno, lo que les dije. ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene saburra? Entonces, uno, me indica que no tiene yin en el estómago, o sea, que hay una insuficiencia yin de estómago, o lo mismo, o a nivel del riñón, ¿sí? Eso lo encontré aquí en Giovanni Mashocha. Pero en general, una ausencia de saburra me indica insuficiencia de yin en general, particularmente de estos dos, ¿ok? La saburra puede tener colores diferentes y eso es importante que lo sepamos. Blanco, que representa obviamente el frío como factor patógeno. El amarillo o el anaranjado, el naranja, indica presencia de calor, ¿sí? Acordémonos, puede ser externo o interno, no importa. Gris o negro, ¿sí? Son gris que tira como a negro. Ya puede ser cuando hay un factor patógeno que es tan extremo, ¿sí? Que lo que hace es poner la saburra de ese color. Y se diferencia uno de otro dependiendo de dos cosas. Uno, si es frío, la saburra va a ser húmeda. Pero obviamente lo esperado es que si es calor, es mucho más seco, ¿sí? Eso se los voy a dar un poquito más adelante, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con otra cosa, pero ahorita lo voy a especificar un poco. Pero en general es eso. Acordémonos que el frío es un factor patógeno yin, obviamente es más húmedo y el calor pues obviamente consume los líquidos orgánicos y como la saburra viene del estado de los yin del estómago, entonces se puede empezar a secar cuando yo tengo un exceso de calor. Bueno, ojo con esto. Esta saburra es supremamente importante. Características de saburras patológicas para nosotros, entonces. ¿Qué saburras patológicas yo tengo? Bueno, uno por el calor, por el color, disculpen, que tiene que ver con los factores patógenos. Otro tiene que ver con esto, cuando la saburra es pegajosa. En algunos libros viene este término que se llama como grasienta, o sea, pegajosa es como húmeda o resbaladiza, como que al tacto, pues no la van a tocar, pero de pronto sí se puede ver que sea como grasienta, como si estuviera llena de grasa por encima, o es pegajosa, no se separa tan fácilmente del cuerpo de la lengua, ¿sí? Eso me indica mucho retención de humedad o flema y eso es importantísimo para nosotros, ¿sí? Igual que, por ejemplo, el pulso. Los pulsos que son resbaladizos me indican mucho esto, presencia de humedad o flema, ¿sí? Los que ya han visto algo de pulsología, los invito a que vean también como otro capítulo que tengo ahí en los estados en los videotutoriales. Bueno, muy bien. Eso por una parte. Listo. Eso con respecto, por ejemplo, al calor. Vamos a ver algo que encontré y que me pareció muy interesante y tiene que ver con la calidad de la saburra, ¿sí? Entonces, la calidad de la saburra, ¿sí? Entonces, nos habla sobre
Por ejemplo, entonces, ¿qué tengo que verle con respecto a la saburra? Uno, pues el color, ya. Dos, las características en este caso. Ya les voy a dar un cuadrito más adelante. No hice un cuadrito, mentira, yo no hice ningún cuadrito. Pero, por ejemplo, la lengua grasienta como un ítem importante para esos cuadros de humedad o flema, ¿sí? Es importante, ¿listo? Pero vamos a ver puntos específicos de este capítulo que se llama saburra, que es el tercer capítulo que estamos revisando en lengua. Calidad de la saburra. Entonces, vamos a irnos viendo un poco, uno, el grosor. El grosor es importante por una sencilla razón. Uno, porque nos dicen la fuerza del factor patógeno, que ya se los mostré, ya les dije eso. Sí, inicio de invasión del factor patógeno. Entonces, por eso les digo, una saburra delgada puede ser que hasta ahorita esté iniciando, pero si está penetrando, se aumenta en el grosor, o sea, indica la fuerza que tiene el factor patógeno. Si va delgado a grueso, mal. Pero si va de grueso a delgado, bien. Delgado a grueso, acuérdense, porque el factor patógeno está tomando fuerza y está penetrando al organismo. Y si va de grueso a delgado, sí, si va de grueso a delgado, pues mucho mejor, porque quiere decir que el factor patógeno, a pesar de que estaba adentro con mucha fuerza, ya está disminuyendo su fuerza. Esto aplica mucho para síndromes que tienen que ver con invasión de factores patógenos externos. Bueno, entonces ahí hay otro tutorial diagnóstico parte 7 que tiene que ver con el Shanhan-Lu, el tratado de criopatogenia, que habla sobre cómo un factor patógeno, en este caso que va haciendo frío, se va convirtiendo en calor a medida que va pasando por primero las capas Yang y va introduciéndose las capas Yin. Entonces, tienen que ver mucho con esto, ¿sí? Con esto. Esto es diagnóstico en esos estados, por ejemplo, ¿sí? Bueno, lo que les decía, la humedad. Entonces, ¿qué tan húmedo está o qué tan no? Sirve para conocer el estado de los líquidos orgánicos, igual que la humedad que viene sobre la lengua. ¿Sí? La humedad de la lengua, ya lo vimos. Si está seca la saburra, ¿sí? Si veo que una lengua de cuerpo seco con saburra seca además, me está hablando mucho de insuficiencia de líquidos orgánicos. Lo mismo de lo yin en el organismo. Y acá les pongo entre paréntesis, o incluso lo yang. Incluso lo que les decía, vuelve y juega. El grado de humedad en la lengua, el grado de humedad en la saburra tiene que ver uno con todos los yin. Principalmente no se les puede olvidar, porque los yin es los líquidos orgánicos. Pero, por ejemplo, si yo tengo insuficiencias de yang, no moviliza esos líquidos orgánicos. Principalmente, ¿cuál yang? El yang, por ejemplo, de la tierra, que permite la movilización, por ejemplo, en este caso, de los líquidos orgánicos. A través de la energía ya en el vaso se permite el transporte de líquidos orgánicos. Entonces, claro, ahí tenemos problemas, ¿no? Incluso, por eso les digo, o incluso ya. Pero yo lo que pensaría en una lengua seca, sí, yo pensaría más en líquidos orgánicos, en los yin, inclusive hasta el SUE, pero pues ya vimos algunas características de cuando yo tengo insuficiencia de yin versus cuando tengo insuficiencia de SUE, ¿sí? Bueno, humedad y resbaladiza. Entonces, si la lengua está húmeda y resbaladiza, estancamiento de humedad, ya lo vimos. Si la saburra está pegajosa, pues obviamente y resbaladiza, pues es estancamiento de humedad. Volví a repetirles lo mismo. Bueno, sí, miren, ojo con esto. Esto es bien importante, porque yo puedo tener, por ejemplo, una lengua que está seca, pero de los secos empieza a volver húmeda. ¿Qué quiere decir eso? Uno, si estaba seca es porque hay un factor patógeno, en este caso calor, que empieza a consumirme los líquidos, pero se está volviendo húmedo, se está como volviendo a su estado normal. Entonces ahí me está hablando sobre recuperación de los líquidos orgánicos, que es un factor de pronóstico muy bueno. Pero si es todo lo contrario, de humedad seca, es porque se están dañando los líquidos orgánicos, básicamente porque hay un factor patógeno que es calor que está ingresando y empieza a consumir los líquidos orgánicos, que no es tan bueno en este caso. Bueno, la saburra pegajosa. Miren las características. Entonces, yo puedo tener saburras pegajosas, lo mismo que les hablaba, ¿sí? La saburra, otra vez les volví a repetir lo mismo, debe ser porque es importante, claro, la saburra pegajosa, grasienta, que como que no se quita fácilmente. ¿Qué es que no se quite fácilmente? Generalmente esa capita, cuando nosotros pasamos el dedo por encima de la saburra, tiene, digamos, no es que se quite fácilmente, tiene alguna resistencia, pero se puede retirar. Si la saburra, aparte de que es como pegajosa, húmeda y no se quita fácilmente, entonces eso me habla mucho sobre la presencia de humedad y flema. Vuelve y juega, es muy importante. Nosotros vemos muchos cuadros, por ejemplo, de insuficiencia de Yang, de vaso, insuficiencia de Chi de vaso, que se ven fácilmente a través de la representación de la lengua. Por eso les pongo acá. Listo.
Otra lengua que es patológica con respecto a la saburra es la lengua pelada. ¿Sí? También se le denomina lengua geográfica, que es una lengua que se le llama también lengua en espejo. La lengua en espejo es una lengua que tiene saburra, pero tiene unos parches en los que no hay saburra. ¿Sí? Una lengua en espejo obviamente me está hablando de una insuficiencia de yin, específicamente ¿de quién? Del estómago. Claro, la energía yin del estómago, esa humedad, si ven, no me aprendí la palabra, la humedad que queda después del proceso digestivo, que sube hacia la lengua para formar la saburra, no llega suficientemente, y entonces como no llega para formar saburra, entonces se van formando como esos parches de la lengua, como que en algunos espacios hay saburra, en otros no hay saburra, ¿sí? Entonces eso se le denomina lengua geográfica, que para la parte médica algunas lenguas geográficas se asocian a algunas enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, ¿listo? Importante eso, conocerlo. Listo. Pues, perdón, mire, ahí está la palabra y no la vi. Humedad residual. La humedad residual es la humedad que queda después del proceso digestivo. Así se llama humedad residual. Listo. Es que a veces no me fijo mucho en la diapositiva. Bueno, hay otro término importante, la saburra, y tiene que ver con qué tan arraigada o qué tanta raíz tiene la saburra. Entonces, ojo con esto. Me parece un término supremamente interesante. Entonces, habla sobre dos tipos de saburra con respecto a su calidad. Uno, una saburra que es arraigada o que es con raíz. O sea, una saburra arraigada o con raíz es una saburra que se le denomina verdadera, ¿sí? O sea, que es una saburra arraigada, una saburra que está pegada al cuerpo de la lengua, ¿sí? Se le denomina la saburra verdadera. Es una saburra que tiene una fuerza, digamos. ¿Listo? Ojo con esto que les pongo, porque esto es lo normal, que la saburra esté arraigada, o sea, que ustedes a pesar de que la traten de quitar, no sea tan fácil de quitar la saburra, ¿sí? Eso se le denomina verdadera. Ahora, si estamos en un cuadro patológico, esa saburra sí tiene una importancia. O sea, la saburra verdadera es normal para muchas personas, ¿sí? Es normal para muchas personas, pero si está consultando por un cuadro patológico, pues hay que mirar si es una verdadera o si no tiene raíz. En casos de que está verdadera, en casos de síndrome de calor, de exceso y donde hay una adecuada existencia de energía del estómago, pero por supuesto que sí. O sea, si ven, en muchos casos normales, fisiológicos, la saburra arraigada es normal, ¿listo? Pero en algunos casos como síndromes de exceso, como calor, ¿sí? Puede haber este tipo de saburra que esté muy pegada al cuerpo, ¿sí? Y eso tiene que ver básicamente con una cosa, con el grado, por ejemplo, de humedad, de sequedad que tiene la saburra para que se logre como arraigar al cuerpo de la lengua. Si está seca gracias al calor, pues se va a arraigar más. Saburra sin raíz, obviamente una saburra flotando que fácilmente se pueda retirar de la lengua. Obviamente, si el primero fue por síndromes de exceso, en este caso indica más síndromes de deficiencia, síndromes de frío, por ejemplo, y obviamente está mostrando una debilidad en la energía del estómago, pues es lo esperado, por supuesto. Bueno, entonces les voy a mostrar algunas lenguas ya para terminar este video tutorial, ¿sí? No se les olvide hacer la autoevaluación que está ahí en la descripción del video, ¿sí? Es una autoevaluación. Bueno, miren por ejemplo estas lenguas, ¿qué les parece? Por ejemplo, miren esta, la de este lado, esta lengua número 1. Entonces acá tenemos una lengua que se ve muy, muy bonita. Miren que se nota algo las papilas en la parte del llavo superior. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, en el llavo superior se le ven muy bien las papilas gustativas. Esto es un síndrome de calor, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta. Si se dan cuenta, una saburra de color rojo, de color un poco más rojizo, ¿no? Sí. Acá sí hay algo de presencia de saburra, ¿no? Y miren, por ejemplo, esta otra que ustedes tienen, esta número 2. Esta lengua, lengua en fresa, lengua en frambuesa, ¿sí? Es muy característica de algunos síndromes de calor, ¿sí? Que generalmente son síndromes de calor por exceso. Fíjense, miren las papilas, en este se veían un poquito, ¿sí? Ok, pero fíjense, por ejemplo, en este caso, las papilas como se alcanzan a notar, ¿sí? Se ven muy, muy, muy marcadas, por eso es una lengua en fresa. Hay algunas enfermedades, la enfermedad de Kawasaki, se ve este tipo de lenguas, o les voy a mostrar ahorita otra enfermedad, eh, otra enfermedad que se debe a un microorganismo que se llama Streptococcus pyogenes,
y se me fue la palabra que será en niños. Y se me fue la palabra, Dios mío. Ah, mírenla acá. Esta es la progresión de una lengua, ¿sí? De una lengua cuando lo afecta un factor patógeno, ¿sí? Erisipela no... Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. No, no es erisipela. No, no es erisipela. Es un exantema, pero es bacteriano. Bueno, se me fue. Eso lo manejan mucho en pediatría, porque los niños que hacen faringoamigdalitis por estreptococo piógenes hacen este tipo de lenguas, ¿sí? Y muchas de las lenguas las hacen así, como lengua en frambuesa. Entonces, sencillamente quería mostrarles un poquito, por ejemplo, la progresión de una lengua. Miren esta lengua, ¿sí? Y hay algo bien interesante. El Shahan Lu no lo describe muy bien, ¿sí? En los primeros estados de la enfermedad, miren cómo se ve la lengua. Es una lengua que es roja en el fondo, pero tiene una saburra que es totalmente blanca. Miren en esta zona que es mucho más gruesa, ¿sí? Entonces el Shahan Lu nos habla sobre la posibilidad que tiene el frío de a medida que va entrando. Es un frío patógeno externo, ¿no? El Shahan Lu habla sobre cómo un frío patógeno se va ingresando por las capas y se va convirtiendo en calor a medida que va pasando, ¿sí? Las capas. Entonces es bien interesante. Hay que estudiar el Shahan Lu definitivamente para entender un poco la enfermedad infecciosa dentro de la medicina tradicional china. Bueno, este tratado de criopatogenia entonces describe, miren el frío que hay ingresando. En los primeros estadios hay mucho frío, si se dan cuenta, entonces hay un factor patógeno y hay una saburra que es relativamente gruesa y a medida que va avanzando entonces se va convirtiendo en esto, ¿sí? Eso es una enfermedad ya, entonces ya acá el paciente posiblemente no tuvo tanta fiebre, acá ya tenemos mucha más fiebre, escalofrío, etcétera, 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 y se ve una lengua que es de color totalmente rojizo, y son lenguas en frambuesa, ¿sí? Se me fue el nombre, la verdad, no recuerdo muy bien. Eh, pero es una enfermedad muy frecuente que afecta, no es, o sea, arranca desde una faringoamigdalitis bacteriana en los niños, es muy frecuente, y deja unas líneas a nivel cutáneo, y se me fue la palabra, pero sencillamente es para mostrarles un poco cómo evoluciona si las enfermedades. Acá ya hay un calor, ¿sí? Un calor muy, muy evidente en este caso, ¿vale? Miren, por ejemplo, estas lenguas. Quería mostrarles, por ejemplo, el lado izquierdo, una lengua que es hinchada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren la lengua hinchada entonces de este paciente. Tiene una lengua bastante hinchada. Entonces yo podría decir, no, por acá ya está viendo como un poco de insuficiencia ya de vaso, ¿verdad? Presencia de humedad, inclusive podría tener algo de marca. ¿Dónde se ven las marcas dentales? No sé si tengo una fotico, creo que no, pero las marcas dentales se ven como por acá, como por los lados, ¿sí? Se verían un poco más. Y por supuesto, miren por ejemplo una lengua que está agrietada, una lengua que uno no tiene esa burra, ¿sí? Dos, que tiene bastantes grietas por todo lado. Esto sí es un cuadro y uno tiene que pensar un cuadro de insuficiencia de yin, por ejemplo, ¿sí? En el cual pues el yin no nutre, no llega adecuadamente la humedad a la lengua y tenemos una lengua que es totalmente agrietada. Es muy clásico. Miren, por ejemplo, este cuadrito me gusta mucho, de pronto para que lo tengan, ¿sí? Pero algunas cosas que hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Miren que acaban los síntomas en general. Este cuadrito me gustó mucho. Lo normal, el color normal de la lengua, pero entonces va yendo de síndromes en síndromes, perdón, de síndromes en síndromes y les va diciendo las características más importantes. Por ejemplo, el déficit de chi. El déficit de chi, recordémonos que la principal causa es por vaso, ¿no? Entonces, déficit de chi, ¿sí? Que tiene una naturaleza más llana. Entonces, acá dicen que, por ejemplo, las marcas dentales, que es bien importante, la saburra delgadita, blanca por encimita, ¿sí? Una lengua que es pálida por el déficit energético. Obviamente, si yo tengo un déficit de chi, por ejemplo, de vaso, ¿sí? Entonces voy a ver, pues, obviamente, un déficit, obviamente, la producción de sangre, ¿listo? Miren, por ejemplo, el calor, que ya nosotros lo vimos. Entonces, una lengua que es roja, ¿sí? ¿Verdad? Con una saburra que es delgada, de color amarillo, dependiendo si es calor por exceso, calor por insuficiencia. Acordémonos lo que les dije, el calor por insuficiencia no tiene en general descrita la saburra, en cambio los factores patógenos cuando es un calor por exceso, por factor patógeno, calor interno o externo, ya se va a ver algo de saburra.
Damp retention es humedad, ¿sí? Entonces la retención de humedad lo que va a hacer es una lengua que es bastante obesa, puede tener marcas dentales también. Esto es bien importante, la saburra que es grasosa por encima, ¿sí? Que es lo mismo que les hablaba, les hablé como 3 veces de eso porque es bien importante para nosotros. ¿Listo? El estasis de sangre, por ejemplo, el estasis de sangre obviamente pues, lenguas que son de color moradas o que tengan las manchitas, ¿sí? Las marcas, las spots, las equimosis, perdón, las equimosis no, es una púrpura, o sea, las marquitas de color rojo morado, eso es importante, la lengua púrpura, ¿sí? Entonces, estasis de sangre, ¿sí? Bueno, hay algo que no vimos nosotros, las estasis de Sue, por ejemplo, perdón, de Chi, por ejemplo. Entonces dicen que la punta está roja y tenemos, por ejemplo, en este caso, una saburra delgadita, ¿sí? Por encima. Por ejemplo, miren este está bien interesante, nosotros también y se los alcanza a explicar. Por ejemplo, el calor humedad que tiene dos factores patógenos. Uno es el calor que permite dar la lengua de color rojo, ¿sí? Pero la saburra bien importante, que es, miren, de color amarillo, ¿sí? Que es muy característico del calor, pero tiene una saburra que es más grasosa y esa saburra grasosa lo da ¿quién? Lo da la humedad, ¿sí? Humedad o flema, ¿ok? Listo, muy bien. Les vuelvo a repetir, ahí hay un tutorial para que ustedes aprendan a diferenciar las características de la humedad y las características de la flema. Son dos factores patógenos diferentes, a pesar de que los dos tienen características Yang. Ahí está el tutorial. Bueno, deficiencias de Yang, por ejemplo. Miren que, por ejemplo, tenemos una lengua que es pálida. Lo mismo, la primera diapositiva que vimos en la primera parte, ¿sí? Y entonces yo tengo una saburra que es delgada, que es de color blanco, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pero lo más importante, en déficit de Yang, ¿sí? Pues está absolutamente toda la palidez que tiene. Bueno, muy bien. La deficiencia de Yin, que eso es un calor por insuficiencia, entonces lenguas de color rojo, con obviamente las aberturas o las fisuras, obviamente porque yo tengo un déficit de Yin, de los líquidos orgánicos, entonces se ve totalmente partida, ¿sí? Con grietas, ¿listo? Y puede tener, entonces, pues obviamente, puede no tener sabor, ¿sí? En casos de déficit de Yin, ¿sí? O puede tener una pequeña sabor, ¿listo? Y en casos de deficiencia de sangre, entonces puede tener pequeña o no saburra, igual que en el déficit de Yin, ¿sí? Pero lo más importante es el color pálido que tiene. Entonces, fíjense en acá lo interesante. El color pálido, pues lo da, ya lo vimos nosotros en la primera diapositiva, en el déficit de sangre, porque la sangre no llega a la lengua y no da la adecuada coloración. Me pareció interesante el cuadrito. Debajo de cada uno de los cuadros, de cada una de las definiciones, pues están en general los síntomas constitucionales, los síntomas en general, pero pues digamos que el objetivo para nosotros era repasar un poco acerca de las lenguas. Entonces fíjense en que, bueno, esto lo había puesto, no lo había estudiado mucho, pero fíjense en que, pues efectivamente, todo lo que hemos revisado se resume en este cuadro. Pero lo importante es que para nosotros, uno, que ustedes aprendan desde la parte fisiológica de la medicina china, cómo se puede representar cada uno de estos principales síndromes a nivel de la lengua. Pero para eso debemos tener unos conocimientos mucho más sólidos acerca de la parte de la fisiología de la lengua. Bueno, para mí es un gusto acompañarlos. Esta es la bibliografía de esta revisión. Espero que les haya quedado claro. Suscríbanse a su canal, no. Suscríbanse al canal, los invito a que lo compartan. Esto es para compartirlo a todos ustedes. Un saludo muy, muy especial a la gente en España. He recibido muchísimos correos de parte de ustedes, muchos comentarios, muchísimas gracias. Obviamente sin dejar atrás a toda mi gente en Latinoamérica, México, Argentina, Chile, que me escriben bastante, ¿vale? Entonces, bueno, les mando un gran abrazo, espero que hayan entendido el tema, para mí lo más importante es eso. No se les olvide, la medicina china no es para aprendérsela de memoria. Lo importante es entender muy bien los conceptos para llegar a estas manifestaciones clínicas, ¿sí? Eso es lo que les recomiendo. Estudien mucho, tengan conceptos fuertes
en medicina china, que es como lo más importante. Bueno, no se les olvide hacer la autoevaluación, ahí está abajo en el link de este video. Les mando un abrazo, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, así que nos vemos en una próxima tutoría. Chao, chao.